de mirra y perfume. Entre los dos se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas de lino bien empapadas con la mezcla de mirra y perfume, según la costumbre judía de sepultar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado. Allí depositaron a Jesús, dado que el sepulcro estaba cerca y era la víspera de la fiesta de Pascua. Juan capítulo 19, versículos 38 al 41. Según el Evangelio de San Lucas, José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Lucas 23:50. Al igual que Nicodemo. Pero esa no era la única cosa que tenían en común. Ambos eran discípulos secretos de Jesús, aunque no se atrevían a manifestarlo públicamente. Pues para ellos era más importante tener buena fama ante la gente que ante Dios. Juan capítulo 12, 42, 43. En la reunión del Sanedrín, donde se decidió la muerte de Jesús, José de Arimatea no aprobó la decisión. Lucas 23 al 51. Y con toda seguridad tampoco Nicodemo. Ambos compartieron los gastos del entierro, pues Nicodemo aportó los materiales para embalsamar el cadáver, que fue colocado en un sepulcro nuevo que José de Arimatea, que era un hombre rico, había hecho excavar en la roca. Aunque la Biblia no lo dice, es posible que estos dos hombres hayan recibido la solicitud de ayuda para la sepultura de Jesús de parte de uno de los discípulos, que pudo haber sido el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, quien estuvo con Jesús al pie de la cruz hasta el último momento, acompañando a María y a las otras mujeres, y probablemente fue quien le trajo la información de la muerte del maestro. José de Arimatea probablemente era amigo de Pilato, por ser un hombre importante de Israel, con el cual podría haber tenido relaciones de negocios, puesto que el gobernador romano acogió su solicitud sin ponerle ningún obstáculo o condiciones. Además, él mismo estaba consciente de que Jesús era inocente de las acusaciones que se le hicieron y que no merecía la muerte. Otra circunstancia que no debe pasarse por alto es que, según la ley, los cuerpos de los condenados debían ser enterrados antes del anochecer, tal como dice el siguiente pasaje del Deuteronomio. Si un hombre es condenado a muerte por su pecado y muere colgado de un madero, su cadáver no quedará sobre el madero durante la noche, sino que se enterrará el mismo día, pues el que cuelga del madero es maldito a Dios, y tú no debes manchar la tierra que el Señor tu Dios te ha dado en herencia. Deuteronomio capítulo 21, 22, 23. Además, como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz aquel sábado, ya que aquel día se celebraba una fiesta muy solemne.
Por tanto, si nadie lo reclamaba, su cuerpo tendría que ser arrojado en una fosa común. Y tanto José como Nicodemo consideraban que Jesús merecía un entierro digno. Además, es posible que estos dos hombres, miembros del Sanedrín, se sintieran en deuda con el maestro y, ya que no pudieron evitar su condena, por lo menos debían darle una sepultura honorable. Cabe destacar aquí que aunque las autoridades romanas entregaban algunas veces los cadáveres a los amigos o relacionados quienes deseaban enterrarlos, sin embargo, la solicitud del cuerpo de Jesús por José de Arimatea fue un acto de coraje, especialmente por ser alguien de fuera de la familia que hiciera esta solicitud, y esto podría vincularlo con una persona ejecutada por traición. Más allá de las riquezas y las influencias que lo protegían, esto podría hacerlo el objeto de una investigación especial. José actuó con más valentía que los que habían sido discípulos públicos de Jesús previamente. Estos dos hombres, José y Nicodemo, que eran dos personas reservadas, quizás cobardes, que no se habían atrevido a manifestar públicamente su simpatía por Jesús, al ver el crimen cometido contra un hombre inocente, salieron de la clandestinidad y dieron muestra de ser siervos del crucificado, cuando la mayoría de sus discípulos habían huido. Dos, encuentro con la mujer samaritana. Cerca del mediodía, una mujer desconocida de la región de Samaria llegó sola al pozo de Jacob. Al llegar a este lugar, se encontró con Jesús, que estaba sentado junto al pozo descansando, mientras sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida para el viaje. Juan capítulo 4, versículos 5 y 7. Esta mujer no sabía quién era Jesús, nunca lo había visto y no se imaginaba que este encuentro iba a cambiar su vida. Jesús y sus discípulos habían salido de Judea rumbo a Galilea, probablemente hacia Nazaret, el lugar donde se había criado, a fin de evitar conflictos innecesarios, pues el número de sus seguidores había aumentado rápidamente hasta el punto que sus discípulos estaban bautizando a más personas que los discípulos de Juan el Bautista, lo que originó que estos últimos se sintieran celosos, tal como se indica en el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan. Surgió una discusión de los discípulos de Juan con un judío a propósito de las purificaciones. Buscaron a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, del que diste testimonio, está bautizando y todo el mundo acude a él. Juan capítulo 3, 25 y 26. Por otra parte, una vez que los fariseos vieron el rápido ascenso de Jesús, debieron sentirse muy preocupados y alarmados, porque en el fondo de sus corazones sabían que en la misma medida en que su ministerio
creciera, ellos iban a perder mucha de su popularidad e influencia. En vista de esta situación, Jesús decidió abandonar Judea, pues todavía no quería entrar en un enfrentamiento abierto con los fariseos y los líderes judíos y regresar a Galilea, donde ellos tenían menos poder y presencia. La ruta más corta para llegar desde Jerusalén a Galilea era cruzar a través del territorio de Samaria, aunque muchos judíos no viajaban por ese camino porque consideraban contaminante cualquier contacto con los samaritanos. Para comprender mejor los orígenes de las diferencias entre los judíos y los samaritanos, debemos remontarnos a las postrimerías del reinado de Salomón, tal como se narra en el siguiente pasaje del libro primero de Reyes. Un día que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo. Llevaba un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías se quitó el manto nuevo y lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a arrancar el reino de manos de Salomón y a ti te daré 10 tribus. A él le dejaré una tribu en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel, porque se ha apartado de mí y ha adorado a Astarte, diosa de los sidonios, a Camos, dios de Moab, y a Moloc, dios de Amón. No ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha observado mis leyes y mis preceptos, como su padre David. Reyes 11, 29, 33. Tal como lo había predicho el profeta Ahías, después de la muerte de Salomón, su reino se dividió en dos: el reino de Judá o del sur, encabezado por Roboam, hijo de Salomón, compuesto solamente por la tribu de Judá y Jerusalén, y el reino de Israel, o del norte, encabezado por Jeroboam, que había sido alto funcionario del reino de Salomón, compuesto por las demás tribus. El reino del sur se mantuvo por 344 años, del año 931 al 587 antes de Cristo, cuando fue conquistado por el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Reyes 25, 8, 10. El reino del norte solamente se mantuvo durante 209 años, del año 931 al 722 antes de Cristo, cuando fue conquistado por los asirios. Su capital originalmente estuvo en Siquén, en las montañas de Efraín. Reyes 12:25. En el año 909
antes de Cristo. Durante el reinado de Basá fue trasladada a Tirsá, Reyes 15:33. Y en el año 878, el rey Omri compró a Semer el monte de Samaria. Construyó él en una ciudad con ese mismo nombre y trasladó allí la capital del reino. Reyes 16:24. En el año 722 antes de Cristo, mientras el reino del norte gobernaba Oseas, hijo de Elá, Salmanasar, rey de Asiria, conquistó Samaria. Se llevó cautivos a los israelitas y trajo gente de otras ciudades para sustituir a los israelitas. Ocuparon Samaria y se instalaron en sus ciudades. Con el tiempo se produjo una mezcla racial y religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses y sus prácticas religiosas, aunque también daban culto de Yahvé. Reyes 17:5-33. Mucho tiempo después, cuando los judíos regresaron del exilio y comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, los habitantes de Samaria se opusieron radicalmente a esta obra. Enviaron una carta dirigida a Artajerjes, rey de Persia, tal como leemos en el siguiente pasaje del libro de Esdras. Su Majestad debe saber que los judíos que salieron de Babilonia y vinieron a Jerusalén han comenzado a reconstruir su rebelde y malvada ciudad y ya están echando nuevos cimientos y reparando sus murallas. Su Majestad debe también saber que en caso de que esta ciudad sea reconstruida y sus murallas sean reparadas, ya no pagará tributos, ni impuestos, ni rentas, con lo que las arcas del reino se verán afectadas. Nosotros, como súbditos del reino, consideramos injusto que su Majestad sea menospreciada y por tanto creíamos conveniente informar de esto a su Majestad. Ordene su Majestad buscar en la memoria de sus antepasados y podrá comprobar que esta ciudad siempre ha sido rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias del reino. Ya en el pasado se han suscitado rebeliones en ella, por lo cual esta ciudad fue destruida. Sepa su Majestad que si esta ciudad llega a ser reconstruida y se refuerzan sus murallas, la región que está al otro lado del río Éufrates dejará de ser de su Majestad. Esdras, capítulo 4, de 12-16. Después de recibir la carta, la respuesta del rey fue la siguiente: la carta que de ustedes recibí me fue leída con toda claridad. Habiendo dado la orden de investigar, se ha hallado que en efecto esa ciudad se ha rebelado en el pasado contra los reyes y que aún entre ellos mismos se suscitan revueltas. También se ha hallado que hubo allí reyes poderosos que dominaron todo el territorio al otro lado del río Éufrates
y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Por tanto, ordenen a esos hombres suspender la reconstrucción de la ciudad hasta que nuevas órdenes de mi parte pongan todo su empeño en cumplir mis órdenes para evitar mayores daños al reino. Esdras, capítulo 4, 18 al 22. En tiempo de Jesús se produjeron varios incidentes entre los judíos y los samarios, tal como el que se describe en el siguiente pasaje del Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se llevaran al cielo, emprendió decidido el viaje a Jerusalén y envió por delante a unos mensajeros. Ellos fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle alojamiento, pero estos no lo recibieron porque se dirigían a Jerusalén. Al ver esto, Juan y Santiago, dos discípulos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y los reprendió. Lucas, capítulo 9, 51 a 55. Un historiador judío de esa época llamado Flavio Josefo, en su libro Las Antigüedades de los Judíos, cuenta que en una ocasión un grupo de galileos que acostumbraban pasar por Samaria cuando iban a Jerusalén durante las fiestas, fueron atacados por los samaritanos y muchos de ellos perdieron la vida. En otra parte, el mismo libro de Flavio Josefo se refiere al hecho de que durante una fiesta de Pascua, unos samaritanos que habían entrado clandestinamente a la ciudad cometieron un acto de profanación y esparciendo huesos humanos por el templo y por los pórticos. Para los judíos, los samaritanos eran gente despreciable, hasta el punto que la palabra samaritano era un insulto. En una ocasión, Jesús le dijo a un grupo de judíos: el que viene de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Los judíos le contestaron: no tenemos razón al decir que eres samaritano y estás endemoniado. Juan, capítulo 8, 47-48. Recordemos también que cuando Jesús envió por primera vez a los 12 discípulos a predicar, les dio las siguientes instrucciones: no se dirijan a los países paganos, no entren a ciudades samaritanas, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Mateo 5, 6. Sin embargo, Jesús, por su gran misericordia, mostraba siempre respeto y consideración hacia los samaritanos, como en el caso de la curación de 10 leprosos, narrado en el siguiente pasaje del Evangelio según San Lucas. Yendo él de camino a Galilea y Samaria, al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos que se pasaron a cierta distancia y alzando la voz dijeron: Jesús, Maestro,
ten piedad de nosotros. Al verlos, le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Era samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no recobraron la salud los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, ponte en pie y vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17, 11 a 19. Pero sin lugar a dudas, el ejemplo más notable de la distinción de Jesús hacia los samaritanos lo constituye la emblemática parábola del buen samaritano, presentada en el siguiente pasaje del Evangelio de San Lucas. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por el camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente, un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima, se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a la posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado, diciendo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Lucas capítulo 10, 30 a 35. Desde nuestra perspectiva humana, podríamos pensar que el único propósito de Jesús cuando se quedó solo en el pozo era el de tener un momento de descanso mientras los discípulos compraban algo de comer en la ciudad. Sin embargo, es posible que él tuviese otros planes. Probablemente había elegido la ruta de Samaria para encontrar a esta mujer que tenía una función que desempeñar dentro de su misión de salvación del pueblo samaritano que él se proponía cumplir. En principio, la hora sexta, cuando la mujer llegó al pozo, no parecía la más apropiada para ir a buscar agua. Según el relato de Juan, esa mujer era la única persona que había llegado en ese momento del día a hacerlo. Es probable que las demás prefirieran ir antes o después, cuando el calor no fuera tan intenso. Pero alguna razón, la mujer no quería compañía, algo que probablemente también convenía a los planes del Señor, porque le permitía tener una conversación personal sin que hubiese otras interferencias que le pudieran distraer. La mujer se sorprendió al encontrar un hombre sentado junto al pozo
y su sorpresa fue mayor cuando Jesús, un judío a quien ella no conocía, le pide un favor diciéndole: dame de beber. Juan 4:8. Aunque en principio esta era una simple solicitud de agua, cuya respuesta debía ser favorable, porque nadie negaría un trago de agua a un viajero sediento en un día caluroso. Este pedido tenía un elemento sorprendente, pues ningún rabino judío se habría ofrecido voluntariamente para mantener una conversación pública con una mujer, ni tampoco se habría atrevido a tomar un vaso de agua de una samaritana. La sorpresa de la samaritana la llevó a asumir una actitud defensiva que se reflejó en su respuesta. ¿Cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:9. Es como si quisiera decirle: tú me estás pidiendo agua a pesar de que nosotros, los samaritanos, no gozamos de mucha estima entre ustedes los judíos. Pero como Jesús estaba más interesado en llevar el mensaje de salvación a la mujer que en ganarle una discusión, prefirió despertar la curiosidad de ella, y mediante la frase siguiente: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú pedirías a él y él te daría agua viva. Juan 4:10. La mujer se quedó sorprendida de esta extraña respuesta de Jesús, pues no le estaba contestando su pregunta, sino que se estaba llamando la atención sobre su desconocimiento de la persona con la que estaba hablando. Evidentemente, ella no sabía que estaba hablando con el Mesías, el Hijo de Dios, y reaccionó cuestionando su capacidad para proporcionarle el agua que le estaba ofreciendo y defendiendo la calidad del agua del pozo de Jacob. Ella no podía entender cómo él proveer agua sin tener ningún medio para sacarla del pozo. Por eso cuestionó a Jesús